del sustento teórico de la hipótesis, que es digamos, el núcleo más importante del marco teórico, que a su vez es uno de los componentes también sumamente importantes del proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar este taller. Le he enviado a sus delegados este documento, que ya los que han hecho el curso de diseño de pavimentos hace unos semestres, el octavo semestre, ya les había proporcionado este documento, y ahora lo vamos a volver a revisar, solo que ahora hay que observar algunos detalles muy importantes que tienen que practicar y utilizar, ¿no?, al momento de redactar sus bases teóricas. Muy bien, entonces empezamos. Me olvidaba de la asistencia. Vamos a marcar asistencia de una vez. Tienen el link de la asistencia en el chat del Cisco. Procedan a registrar su asistencia, por favor. Mientras van registrando asistencia, continuamos con el desarrollo de la clase. Entonces necesitamos, para hacer esta clase, que ustedes tengan instalado el Zotero. Deben de tenerlo instalado porque en cada actividad se les ha ido pidiendo algunas cosas ya con este gestor bibliográfico. Y vamos a utilizar también una hoja de Word, del procesador de texto Word, para hacer los ejemplos. Yo lo voy a desarrollar y ustedes, no sé si van a tomar nota o están siguiendo en su computadora también lo que vamos a hacer. De todas maneras, es muy recomendable que lo pongan en práctica para que después no se tenga, digamos, inconvenientes, ¿no? Entonces vamos a empezar esto hablando de lo siguiente. Habíamos hablado sobre el marco teórico. Y que el marco teórico era la base, pues, ¿no?, de la hipótesis. Es decir, donde se sustente esta hipótesis, donde se sustenta es en el marco teórico. Y para eso teníamos que construir la teoría que nos permita formular la hipótesis. Ese es el procedimiento. Entonces, en este momento, ustedes deben de estar ya avanzando sus bases teóricas porque antecedentes ya tienen. Hay que estar avanzando las bases teóricas para formular correctamente la hipótesis. ¿Qué hay que hacer para eso? Tenemos que poner en práctica primero la estructuración del marco teórico. La estructura del marco teórico le hemos llamado sustento teórico. Y en el caso de las tesis cuantitativas, ese sustento teórico bastaba con asumir o considerar en el sustento las variables. Puede ser empezando de la variable del estudio, es decir, si es que es un experimento lo que estás planteando, la variable dependiente, podemos empezar con esa, luego pasar a la variable independiente y probablemente tengamos también que plantear algunos contenidos, digamos, adicionales dependiendo
de lo que queramos desarrollar en la tesis, ¿no? No siempre es la variable nada más y punto, ¿verdad? Eso es lo mínimo, pero a veces, de acuerdo a la intención que se tiene, se puede desarrollar uno que otro tema más. Eso no es, digamos, no está restringido. La idea que siempre debemos de considerar es de que no nos extendamos mucho en el contenido. Eh, con lo mínimo necesario, suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, este sustento teórico es la estructura y la forma de redacción, la redacción de los componentes considerados en el sustento técnico, la redacción, le hemos denominado discurso científico. Hemos hablado que el discurso científico conviene desarrollarlo por el método TDC, que son las siglas de triangulación del discurso científico, que no es otra cosa que consideran tres fuentes confiables para definir, caracterizar, clasificar, hacer una reseña histórica, lo que querramos, lo que necesitemos colocar pues en nuestro discurso científico. Tres fuentes, y de esas tres fuentes, digamos, si hemos clasificado y hemos tipificado y definido, al final nosotros hacemos un comentario nuestro que se llama tomar posición. Decimos cuál es nuestra posición con respecto a lo que hemos desarrollado, expuesto en el discurso científico sobre algún componente del sustento teórico, algún tema del sustento teórico. Entonces, eso es lo que vamos a poner en práctica ahora y voy a hacer un ejemplo rápido sobre un hecho cualquiera, un ejemplo cualquiera. Vamos a plantearnos lo siguiente. A ver, un tema que rápidamente podamos desarrollar ese discurso científico. Voy a hacerlo en geotecnia, el área que conozco y domino. Cada uno de ustedes análogamente puede ir desarrollando también en su área. A ver, puedo, por ejemplo, plantear un tema de investigación. Yo voy a poner ya acá el enunciado del ejemplo. Y digo, por ejemplo, influencia de... Había trabajado con nanotubos, ¿no? Nanotubos de carbono. Influencia de los nanotubos de carbono en la resistencia al corte directo de arcillas de baja compresión. En limos arcillosos podría poner también. Vamos a ponerle en corte de arcillas, bueno, de limos arcillosos, limos arenosos, arcillas limosas, es decir, podemos ponerle un suelo, ¿no? Este es el enunciado, es el título, ya no es enunciado. Le voy a poner título del proyecto. Y se pueden destacar rápidamente las variables, ¿no? Acá, por ejemplo, nanotubos de carbono es la variable independiente, la voy a marcar con color verde. Y la resistencia al corte directo es la variable dependiente. Esa es la variable dependiente. Limos arcillosos viene a ser el objeto de estudio. Eso, ustedes tienen que ser capaces de distinguir cada uno de estos componentes en su enunciado también. En su enunciado. Ya está. Ahí están tres componentes y la palabra influencia
es el propósito, ¿no? Se quiere explicar, analizar la influencia de esta variable en esta otra variable, ¿no? Eso es lo que se está planteando. Muy bien. Entonces, nuestro marco teórico estará compuesto por antecedentes. Ya no voy a desarrollar los antecedentes. Luego, por las bases teóricas, ¿no? Aquí adelante está, por ejemplo, el problema y sus componentes, ¿no? ¿Qué más viene después del problema? En el proyecto es primero el problema y luego viene ya marco teórico, ¿no? Estamos bien ahí. Ahora, justamente la forma en que va a estar compuesta la base teórica es lo que llamamos sustento teórico. Entonces aquí de una vez hacemos nuestro sustento teórico. Miren, hay varias formas, ¿no? Una forma es tomo las variables y las pongo y ya está, ¿no? Es simple. Acá sería resistencia al corte directo, la variable dependiente, ¿no? Resistencia al corte directo. Ese es mi primer, digamos, título de mi base teórica. Después, nanotubos de carbono. Eso es todo lo que necesito desarrollar en mis bases teóricas, mínimamente. O sea, no hay que complicarse la vida acá haciendo conceptos de suelos, clasificación, granulometría, se hacen reseñas históricas, es decir, no hay que perder el tiempo con eso, ¿no? No hay que perder el tiempo ni desperdiciar espacio en ello. Lo mínimo necesario, lo que se requiere para que tengamos la teoría suficiente para plantear la hipótesis, ¿no? De acuerdo, entonces estos dos temas hay que desarrollarlos. Resistencia al corte directo, nanotubos de carbono. Ahora, ¿cómo hago la composición? Puedo colocar algunos subtítulos, sí, podría hacerlo. O de frente me pongo a redactarlo. No hay necesidad, ¿no? ¿Qué tengo que saber de resistencia al corte directo? Tengo que saber su definición, tengo que saber de qué tipología. Recuerden el discurso científico. Eso está en una de las clases que hicimos, ¿no? ¿Qué cosa compone el discurso científico? A ver, voy a cargar esa clase. Acá está. ¿Por qué está compuesto el discurso científico? Acá hemos anotado eso. Acá está. ¿Sí? El discurso científico DC está compuesto por tipificaciones, caracterizaciones, orígenes, vigencia, posición teórica. Eso es lo que compone el discurso científico. Entonces, puedo directamente ya colocar definiciones de tres autores, luego tipificaciones, caracterizaciones, puedo hablar sobre los orígenes, ¿no? Hablo sobre Terzaghi, que fue uno de los precursores de este ensayo, ¿no? Sobre la vigencia, busco información sobre vigencia y luego hago mi comentario, mi posición teórica con respecto a lo que he desarrollado. Cada uno de estos aspectos con tres autores. Así de simple es, ¿no? Entonces empezamos. Voy a hacer una parte y luego ustedes ya reproducen eso que vamos a hacer ahora en los demás componentes, ¿no? Ya están. En Word. Entonces aquí hay una técnica muy interesante que podría utilizar. A ver, les muestro lo siguiente. Ahí tengo el navegador, voy a cargar ChatGPT. Esa herramienta hay que saberla usar y hay que usarla con inteligencia. El ChatGPT no te va a hacer el trabajo, te va a ayudar. O sea, si tú utilizas inteligentemente este recurso, vas a producir más, vas a poder producir más y mejor. Va a mejorar tu eficiencia, va a mejorar la calidad de tus trabajos, pero tienes que saber usar. Y sobre todo, no traspasar la línea
de lo ético, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay que cuidar la parte de la ética. No podemos, digamos, transgredir ese valor cuando copiamos y pegamos lo que nos dé el chat GPT sin revisar, sin poner de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestro criterio. Eso es lo que quisiera que ahora ustedes observen y aprendan. Bueno, pongámoslo en práctica. Aquí voy a darles algunos tips que ustedes pueden utilizar para mejorar su trabajo. Yo le voy a decir al chat GPT, miren, le voy a hacer trabajar. Voy a decirle, sugiere para el trabajo, puedo decirle para la tesis, para el trabajo de investigación, y ahí pongo entre comillas, está, digo, sugiere un contenido, no, la estructura del contenido del marco teórico. Contenido de, bueno, mejor, de las bases teóricas. Voy a pedirle que me sugiera la estructura del contenido de las bases teóricas. ¿Qué más? Considerando, le puedo decir, le digo, le aclaro al ChatGPT, considerando que estas, o sea, las bases teóricas, no se refieren a un estado del arte ni a una simple revisión bibliográfica, sino a un constructo teórico para sustentar la hipótesis. Sustentar la hipótesis del estudio. Miren lo que le estoy diciendo a ChatGPT. Le estoy diciendo lo que sé y lo que ustedes ya aprendieron en este curso. Esa es la forma de obtener el mejor resultado. Estoy siendo específico. Y le estoy diciendo, no quiero lo que normalmente puedes dar, ¿no? Lo que va a pasar, si ustedes no le dicen eso, te va a dar un contenido y probablemente se dispare por aquí, por allá, es demasiado general y tengas que trabajar más. Pero si eres específico, el resultado que vas a tener es mucho más, digamos, valioso, ¿no? Más fácil de digerir, más fácil de aprovechar. Entonces le digo todo eso, ¿no? Y punto. Y puedo ponerle la hipótesis. Ya podría tener una hipótesis tentativa y para soltar la siguiente hipótesis. Entonces, en función de eso, el resultado va a ser mucho mejor. Pero ahí nomás lo dejo con una parte inicial. Me responde, dice, claro, entiendo que deseas construir una base teórica sólida que vaya más allá de una revisión bibliográfica y se enfoque en sustentar la hipótesis de que los nanotubos de carbono pueden influir en la resistencia al corte directo de los limas arcillosos. Aquí te sugiero una estructura detallada que podrías seguir. Y dice, ¿no? Introducción a las bases teóricas, presentación del tema, descripción breve de la hipótesis, justificación, importancia. Bueno, esto corresponde a un capítulo del problema, así que no lo considero. Fundamentos, me propone fundamentos mecánicos, principios, características, teoría de resistencia al corte. Me está sugiriendo, ¿no? Luego viene nanotecnología, ingeniería y geotécnica, interacción de nanotubos de carbono, influencia de nanotubos, metodología. Me da un contenido muy amplio, no es lo que he aprendido en teoría. Entonces respondo mi solicitud a ChatGPT. Quiere para el trabajo de investigación tal, considerando que esto no se refiere a un estado del arte ni a una simple revisión biológica, sino a un constructo teórico para sustentar la hipótesis del estudio y que debe contener, que debe estar centrado, la estructura centrada
en las variables del estudio. Ahora le estoy diciendo en las variables, para que no se dispare tanto, ¿no? Vamos a ver. Ya ChatGPT identificó las dos variables que tenemos, independiente, dependiente, es muy hábil en eso. Ya yo lo he comprobado también. Entonces, ahí sí, miren, ya esta introducción lo descartamos. Ahora sí habla teoría de resistencia al corte, porque nuestra variable dependiente es resistencia al corte. Después, eh, la variable independiente son nanotubos de carbono, y acá está. Bueno, le pone caracterización y aumenta estos temas: mecanismo de refuerzo de nanotubos de carbono en suelos, sinergia, nanotubos limos arcillosos, modelo teórico de resistencia, factores críticos, metodología, etcétera, etcétera. Y sigue, ¿no? Implicancias teóricas de las variables en la investigación, conclusión de las referencias. Bueno, referencias, ahí está él dándome pues sugerencia de que tiene que ser cita y referencia. Lo descartamos. Conclusión también lo descartamos. Implicaciones teóricas de las variables en la investigación también puede ser descartado porque no lo vamos a considerar. Metodologías de ensayo y medición de variables también descartado porque eso está diseñado, está en el diseño. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya tenemos unos cuantos. ¿Me puedo llevar todo esto para ir ya trabajando y viendo qué voy a usar y qué no? Control C, lo copio y me voy al Word. Está acá en Word. En una página aparte pego lo que me ha sugerido ChatGPT, ¿no? Entonces ahora me llevo lo que voy a considerar en cada componente. Teoría de resistencia al corte de los suelos, yo le puse simplemente resistencia al corte directo. Detalle de los principios que rigen la resistencia, explicación de cómo afectan la resistencia, desarrollo de una teoría, caracterización de nanotubos. En realidad no me dice mucho porque está sencillo. El tema que plantea es muy sencillo, no requiere de más, ¿no? Pero les hice esta demostración para que vean que si faltan ideas, les falta, digamos, componer un marco teórico, digamos, de una forma interesante, se puede utilizar esa herramienta. Exposición de las propiedades físicas, todo eso lo vamos a hacer, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, si hablamos de nanotubos de carbono, ¿qué dice el discurso científico? Recuerden siempre eso, ¿no? El discurso científico tiene que tratar sobre definiciones, o sea, definición de lo que es nanotubo de carbono. Tres definiciones de tres autores diferentes. Luego, tipificaciones. ¿Hay tipos de nanotubos de carbono? Entonces, si es que hubieran tipos, tres autores diferentes que hablen de esos tipos. ¿Y cuáles son sus caracterizaciones? Se refiere a propiedades físicas y mecánicas, en este caso de los nanotubos de carbono. Caracterizaciones. Entonces, ¿cuáles son sus propiedades? Y ChatGPT también nos sugiere lo mismo, ¿no? Acá dice, miren, propiedades físicas y químicas de los nanotubos. Esto es caracterización, ¿verdad? Entonces, coinciden algunas cosas también, en este caso ChatGPT, porque esta herramienta de inteligencia artificial busca, pues, en la base de datos con la que ha sido entrenada, ¿no? Las inteligencias artificiales se entrenan con información y son millones de datos que se le alimenta, se pregunta, se observa la respuesta, se puede corregir. Es un trabajo muy, muy grande el entrenar una herramienta de inteligencia artificial como la que estamos usando. Son, no me equivoco, miles de millones de datos que han sido alimentados a esa herramienta y con la que empieza a enlazar y empieza a construir respuestas en función a lo que se le pregunta. De acuerdo, entonces en algunos casos va a cometer algunos errores, eso es normal, pero ahí justamente entra el criterio de quien está usando esa herramienta para corregir. De acuerdo, entonces tiene pues entre sus datos alimentados todas los datos posibles de metodología de la investigación, las teorías que existen, enfoques que existen, y todo. Por eso es que te puede responder casi con lenguaje natural a lo que tú le preguntas. ¿De acuerdo?
Entonces aquí vemos varias cosas, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en esto. Esto es sencillo, claro. Más que esto ya más sencillo no puede ser. Y lo vamos a empezar a utilizar de una vez. Entonces aquí queda como sugerencia eso, puedes utilizarlo después. Nosotros nos centramos en esto. Vamos a desarrollar resistencia al corte directo y nanotubos de carbono. Empiezo por cualquiera. Empiezo por nanotubos de carbono, que es de mi interés en este momento. Quiero saber un poco más sobre nanotubos de carbono. Y voy a trabajar primero la definición. Entonces, ¿qué hago? Para definir, ¿qué hago? Me voy al navegador. Vamos a abrir nuestro traductor en primer lugar, ¿no? Y aquí coloco las palabras clave de búsqueda. Nanótubo de carbono. Luego, resistencia, corte directo. Arcilla limosa. Suficiente. Influencia también puedo poner. Influencia. Entonces voy a encontrar artículos, ¿no? Busco en inglés. Eso ya sabemos. Voy a Google Académico. Y listo, ¿no? Ahí tengo los artículos. Es el marco teórico. Aquí no tengo que filtrar un intervalo específico, ¿no? Ahí trabajo con cualquier fuente que sea simplemente confiable, pero no interesa mucho la fecha. Entonces ahí, botón derecho, traducir. Entonces aquí tengo, por ejemplo, a ver, TransTechPub, es una fuente confiable. Aquí tengo ResearchGate, ahí voy a desconfiar un poco porque hay algunos artículos que han sido publicados en ScienceDirect y están también en ResearchGate, pero algunos no han sido publicados en ninguna revista, solamente a un autor, a un ingeniero se le ha ocurrido publicar y está su artículo ahí y te puede engañar, ¿no? O sea, puede ser engañoso. Entonces, mejor lo dejamos a un lado porque hay mucha información en las otras fuentes. Si es Springer, es pues fuente confiable, ¿no? Springer, Elsevier, Taylor and Francis son confiables. A ver, MDPI también, ¿no? Efecto de nanotubos de carbono sobre la resistencia de la arena filtrada. Paredes sobre propiedades mecánicas del suelo tratado con yeso. Efecto de nanoláminas de óxido. Cualquiera de estos me va a dar el concepto de nanotubos. Influencia de nanofibras de carbono en la resistencia al corte, compresión del sello corte directo y AFN. Puedo empezar a ver con esta. Nanoláminas, nanotubos. Suelos tratados con yeso. Botón derecho, abrir. Aquí tengo una fuente confiable. Y aquí está el abstract. ¿Esto de cuándo es? ¿Y esto es de qué fecha? 2022. Es probable que no lo pueda abrir. Ese va a ser un problema con el que se han enfrentado, me imagino, ¿no? Este es un problema así. Voy a tratar de abrirlo. Sé que están ustedes grabando esto, así que no voy a mostrar esta parte, así que lo que sí voy a hacer es darles en el chat la página a la que estoy accediendo. Eso ya lo conocen ustedes. Lo mostré hace bastante tiempo. Ahí está la página. Con esta página ustedes ingresen ahí. Hay que pegar el DOI. Ya saben también eso. Voy a ver si es posible acceder al archivo. No lo encuentro. No lo puede acceder. Lamentablemente. Ahora, fíjense de aquí. Este artículo es reciente, 2022. No puede ser accedido por los métodos que conocemos. Así que vamos a hacer una cosa más inteligente. Y ya ustedes también tienen esto, ¿no? Me voy a ir al DINA Concitec.
Me voy al DINA Concitec. Inicio sesión. Ya ustedes deben estar registrados ahí, ¿verdad? El DINA Concitec ha invertido 14 millones de dólares en este año 2023 para que nuestros investigadores o los investigadores en el Perú tengan acceso a estas bases de datos. 14 millones de dólares. Nos cuesta a todos los peruanos. Así que nosotros que ya sabemos esto, aprovechemos, ¿no? Utilicémoslo. Vamos aquí a CTI Vitae y me voy a ir a Science Direct. Y ahí voy a buscar con estos términos que definí. Y como estoy ingresando por Concitec, todos los archivos que van a estar aquí son de acceso abierto mediante el Concitec, recuerden. Y busco, estoy pegando las palabras clave, enter y listo. Entonces cualquiera de estas tiene full access. Miren el botoncito verde, todos son de acceso libre. Voy a traducir y ahora sí no va a haber problema de que si puedo abrir o no puedo abrir. Todos están a disposición nuestra, todos. Efecto de nanoyeso, efecto de las nanoláminas, los nanocompuestos, mineralogía, nanotubos, dice acá nanotube, está bien. Propiedades que digamos con nanomateriales, desempeño en nanopartículas, métodos, revisión, clasificación, efectos de nanosílice, dimensión, ¿dónde están nanotubos de carbono? Ya, no encuentro una definición, entonces le quito pues, ¿no? Carbio nanotube y listo. A ver, con eso buscamos. Y si no encuentro mineralogía y química de las arcillas, nanopartículas, nanomateriales. Reduzco. Silty clay. O si no, nanotube y soil stabilization. Stabilization es con S, con Z. Ahora sí, miren, he cambiado, ¿no? Yo lo que quiero saber ahorita es la definición del nanotubo de carbono. Entonces, con mis palabras clave de mi tesis no me permitió encontrar. He cambiado, he puesto nanotubos de carbono y estabilización de suelo. Y ahora sí he encontrado, fíjense, acá está, aplicación de multi-wall carbon nanotubes para estabilización de suelos. Y encontré lo que quería. Entonces, el botón derecho, ahora sí traducir. Esos son los recursos que hay que utilizar al momento de buscar. Estas son técnicas que me imagino están ustedes asimilando. Entonces aquí vamos a traducir y acá está, ¿no? Aplicación de nanotubos de carbono desde 2015. No importa la fecha, quiero una definición. Quiero 3 definiciones, 3 botones. Acá tengo uno, botón derecho, abrir y ya está. Ahí me lo he dado en PDF, yo lo quería en Word, para no trabajar tanto, ¿no? Vamos a mirarlo en PDF. Y aquí en el abstract no voy a encontrar quizá la definición. Puede ser que haya la definición, pero con toda seguridad la definición está en la introducción. Y aquí busco, ¿no? Copio este texto. Estoy en busca de definiciones de nanotubo. Que lo puedo encontrar en un libro de química, de materiales, materiales para estabilización, sí. Es cuestión de que tengan la bibliografía, pero en este caso estamos siendo como principiantes, iniciando un estudio. Ahí pegué parte de la introducción.
Y ahora empieza el trabajo, ¿no? Así es el trabajo. Y el desarrollo económico de sociedades modernas, en la periferia de grandes ciudades ha conocido una mayor comisión de suelos con pobres propiedades geotécnicas, caracterizado por su baja resistencia y alta convertibilidad. El desarrollo económico de las sociedades modernas. Interesante, ¿no? Esto me lo puedo llevar yo también para introducir. Este párrafo me lo llevo, no se trata de copiar todo, me lo llevo un párrafo procurando que no sea más pues de 40 palabras o un promedio de 60 palabras. Pero quiero definición de nanotubos. Para las pruebas de virtudes es posible, siendo estabilización en químico una de las técnicas que se han utilizado con éxito. Habla de estabilización química, claro. Utilizar nanotubos de carbono es estabilización química. Técnica en que solo se mezcla in situ con materiales cementosos con el fin de mejorar su comportamiento mecánico. Depende de amplia gama de parámetros. Y leer esto pues te enseña, ¿no? Por ejemplo, los materiales cementantes utilizados en la práctica son en la mayoría cemento Portland y cal, generalmente, ¿no? Sin embargo, es común la sustitución de parte de cemento Portland por aditivos. Y cada cosa que dice está con sus fuentes, con sus referencias, de quienes han dicho eso. Específicamente adaptados a los requerimientos del suelo, resultado en ventajas técnicas, económicas, extremadamente finos, aditivos nanoescalar, más concretamente a los, acá habla ya de recién, CNTS, ¿no? Ahí, esa es la abreviación de nanotubos de carbono. Entre los diferentes tipos de aditivos que pueden ser utilizados en la estabilización química de suelos, este trabajo da especial énfasis a los aditivos constituidos por partículas extremadamente finas, aditivo nanoescalar, más concretamente a los nanotubos de carbono. Justo en esta última parte ya habla de nanotubo de carbono. Esto me puede servir, voy a seguir traduciendo. Y aquí sí, ya está dando un concepto, me parece. Hay que tener paciencia. Y dominar las técnicas de búsqueda y en este caso también de traducción. Sigo trabajando con mi traductor. Los nanotubos de carbono resultan especialmente atractivos para su uso en sistemas cementosos porque parecen ser materiales de refuerzo casi ideales. Casi ideales. Sus propiedades físicas únicas, como una superficie específica ultra elevada, un límite elástico y unos módulos de elasticidad extremadamente altos y un comportamiento elástico apuntan al potencial de los nanotubos en aplicaciones de refuerzo. Además, la introducción de nanopartículas que tienen una estructura fina en orden de unos pocos nanómetros. El mayor reto está asociado a su tendencia natural al agregarse, lo que provoca la pérdida de sus propiedades beneficiosas. Para superar este problema es común el uso de surfactantes y de energía ultrasónica. Ya están, se han llevado cementantes y listo. Muy bien, miren lo que voy a hacer. Desde esta parte habla del nanotubo de carbono hasta nanómetros, tiene alto potencial cementante, hasta esta parte. Hasta acá me lo copio. De aquí está un concepto ya del nanotubo de carbono, que yo lo puedo armar manualmente. Puedo decir que es un material nanoescalar, ¿no? Parte de la estabilización química, constituido por partículas muy finas. ¿Qué más puedo decir? Tienen una superficie específica muy elevada y un límite elástico, dice, y unos módulos de elasticidad extremadamente altos. Ya con eso tengo una pequeña definición de nanotubos. Pero esa definición le voy a hacer trabajar al chat GPT. Aquí voy a iniciar un nuevo chat y le digo.
redacta una definición de nanótubo de carbono basado en, y acá le doy ese párrafo que tenía ahí, no utilices más de 40 palabras. Listo. Le pude haber hecho con no más de 40 palabras, redacta, ¿no? Y aquí nos dice, los nanotubos de carbono son aditivos nanoescalares con propiedades físicas sobresalientes como alta superficie específica y elasticidad que mejoran la estructura y reacciones en materiales cementosos. Ese es el concepto que está saliendo de esto, que está en la introducción de este artículo. Es una revisión bibliográfica de varios autores, 4, 5, ahí están las referencias, pero que es una versión, digamos, de lo que está considerando el autor de este artículo y que me permite tener a mí una visión clara del nanótubo de carbono. Así que ya tengo lo que quería, ¿no? La definición o una definición. Esta definición ha salido de esta introducción que está en este artículo. Eso es todo lo que necesitaba. Entonces me voy ahora al Word y pongo acá nanótubo de carbono y pego eso, ¿no? Como es una traducción, ya no hay que parafrasear, ya la traducción cuenta como parafraseo. Esa es una ventaja, ¿no? Y voy a citar. ¿Cómo cito? ¿Qué tipos de citas hay? Y eso está aquí en este documento. Voy a la página 12, citas. Y esto hay que tenerlo a la mano, porque son varias cosas que se pueden ir. Voy a hacer una cita ya parafraseada corta, ¿no? Entonces, cita corta, menos de 40 palabras. Cita narrativa es cuando da énfasis en el autor, ¿no? Cita larga, más de 40, cita parentética. Esta es la cita que voy, pero este es textual, ¿no? Entre comillas, no necesitamos. Cita narrativa, cita parentética, ahora parafraseo. Parafraseo narrativo. ¿Puedo utilizar esta? Voy a utilizar la más básica, que es parafraseo parentético. Es decir, aquí este es un parafraseo, menos de 40 palabras. Entonces voy a usar el parafraseo parentético. ¿Cómo se utiliza en el parafraseo parentético? Acá dice el concepto, por ejemplo, tal, y con ellos, y lo que dice, se coloca entre paréntesis el autor, el año y punto al final. Entonces aquí está lo que quiero decir y aquí, ahí coloco la cita, ¿no? O la cita, pues, según APA, ¿no? Hago clic en Zotero, adicionar. Al inicio me dice qué estilo voy a usar, le pongo APA 7, ok. Y aquí le damos el autor. ¿Quién era el autor? ¿Quién era el autor? Antonio Alberto Correia. Correia, el apellido Correia, ¿no? Este es brasileño o portugués. Utilizan el apellido materno, ¿no? Correia. ¿Lo he capturado al Zotero? No, ¿verdad? No voy a encontrarlo. Correia, no hay. Correia. Multiword, no hay, ¿ven? No hay esta vez, porque no lo he importado, no he utilizado el conector, recuerden. Entonces ahí yo ya estoy cometiendo un error, ¿no? Acá está el archivo, esto es el artículo, ¿no? Science Direct, está acá en la dirección, utilizo el conector. Ahí está el conector de Zotero. O también puedo hacerlo acá, más efectivo es hacerlo aquí. En esta parte, donde está el artículo, ahí está, Correia. Ahí prefiero hacer yo el uso del conector de Zotero. Es mucho más, digamos, completo cuando se trata de construir los campos del registro bibliográfico. Ya por experiencia les digo. Podríamos hacerlo desde aquí, probablemente no haya problemas, pero me ha dado muy buenos resultados siempre trabajando aquí. Estando con el artículo ahí a la vista, ya lo hemos accedido por Concitec y hago clic en el conector acá. Ahí está el conectorcito, clic. ¿Dónde lo voy a enviar? Esto es nanótubo de carbono, yo lo voy a enviar a
Nanotubo de carbono. Esto está en estabilización de suelos. Tengo estabilización de suelos. Mecánica de suelos, ahí podría ir. Retrocálculo, varios. Y mecánica de suelos, ahí lo vamos a poner. Podría haberlo puesto en estabilización, no tengo esa carpeta. Se puede crear, ¿no? Y ya está. Voy al Zotero y ahí está Multiwall Carbón y es Correia, ¿no? El autor ahí está Correia. Ya está, ya lo tengo en el registro del Zotero. Ahora me voy nuevamente al Word. Y ahora sí voy a citar correctamente. Seleccionar cita, escribo Correia. Y a ver, Correia, Multiwall, ¿dónde está? Aquí está. Applying Multiwall Carbon Nanotubes. Clic. Y en este caso no necesito colocar número de página, nada. Simplemente citar. Esta es la forma correcta de citar un párrafo parafraseado corto, de menor de 40 palabras, de menos de 40 palabras. Esta es la forma correcta. ¿De acuerdo? Es simple. Entonces ahí está ya el campo de la cita y si genero bibliografía al final va a aparecer, pues, ¿no? Las referencias de esta cita. Ya tengo un autor. Vamos a buscar otro. Nos vamos a donde hemos buscado, aquí. Ahí están los artículos. Este fue de Correia. Surfactantes para dispersión de nanotubos de carbono aplicados. También esto está interesante. Nanotubos de carbono. Aquí en este artículo deben de dar una descripción, una definición. Acá hay uno del 2023. Una posible remediación de hidrocarburos de petróleo del suelo contaminado utilizando nanotubos de carbono multipared suspendidos con surfactante. Esto también puede ser. Podemos encontrar el concepto. Evaluación de la capacidad de las nanopartículas basadas en carbono. Capacidad de nanopartículas basadas en carbono. Claro, acá habla de nanotubos de carbono también. Aplicación persulfato mediante nanotubos de carbono. Evaluación de resistencia del suelo con cemento y nano. Silicio, oxígeno. Estabilización surfactiva. Entonces aquí vamos a buscar. Nanotubos de carbono. Este es del 2023. Ahí está el artículo. Este está completo en HTML, ¿no? Ahí directo en el navegador. Cuando eso ocurre es fácil, ¿no? Botón derecho, traducir ahí. No es muy buena traducción, pero lo suficiente como para entender y buscar y encontrar pues esa definición que estoy buscando, ¿no? Introducción. En la mayoría de las regiones, los derrames, y puedo poner acá, ¿no? Control F, busco nanotube. Nanotube. Ahí está el nanotubo, ahí está una microscopía del nanotubo de carbono. Puedo llevarme esta foto a mi tesis, ¿no? Para mostrar cómo es un nanotubo de carbono. Ya está. Sigo buscando ahí. Habla de la integridad. Aquí. Este es el resumen. A ver. Las nanopartículas inorgánicas están compuestas por nanopartículas metálicas. Nanopartículas de metales y óxidos metálicos. Y no metálicas. Grafeno, fulenos, nanotubos de carbono. ¿Qué cosa hemos aprendido leyendo esto? Que los nanotubos de carbono son no metálicos, son partículas no metálicas. Eso puedo llevar, ¿no? Para parte de mi definición, que son partículas no metálicas, pero voy a seguir buscando. Los nanotubos de carbono son materiales, ahí está la definición, fíjense que ya la he encontrado. Son materiales a nanoescala unidimensionales, hechos de carbono y pueden clasificarse ampliamente como nanotubo de carbono de paredes múltiples y nanotubos de carbono de pared simple. Ahí está parte de la tipificación. Nanotubos de carbono de pared múltiple, nanotubo de carbono de pared simple.
En esta partecita ya tengo varias cosas, con estructuras superficiales que pueden modificarse para brindar buenas características de absorción, no absorción, absorción. Hay un detalle acá. Este concepto que quiero llevar no le pertenece a este autor, que es Moisés, debe ser apellido, ¿no? Moisés es un apellido, Odigure, Otaru, Oduosa. Moisés, apellido Moisés. No le pertenece a Moisés y otros, sino a esta referencia, es del 24. Si necesito esta definición y está citada esa definición aquí, como ven, por... Se me perdió, ¿dónde está? Acá está. Esta definición y está pues citada por 24. Entonces no puedo llevarme esta definición y citar a Moisés. ¿Se entiende? Porque esta definición le corresponde al autor de esta fuente 24. ¿Qué es lo que dice la buena práctica en investigación? Lo que dice es que vea la fuente. ¿Quieres este concepto? Vea la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es 24. La ventaja de estar aquí en esta página de Science Direct es que si yo hago clic acá en 24 me muestra la fuente. Y la fuente está aquí. Es Scopus, es FEI el autor, Tecnologías de nanoremediación para la mitigación sostenible de contaminantes orgánicos persistentes. Es el título de su artículo y puedo decirle ver PDF. Ver PDF. Ahí está el artículo. Y aquí está esa definición. ¿De acuerdo? Puedo leer y voy a encontrar la definición. Pero no dispongo de ese tiempo. Esta es una fuente confiable. Lo que dice acá es de confianza. Quiere decir que esta definición lo ha extraído del 24. No puedo desconfiar. Eso podría ser en una fuente de confiabilidad discutible. En esta no se puede desconfiar. Si dice que está en la 24, está en la 24. Ya tengo ahí, ya tengo la fuente. Pero prefiero no hacerlo con el PDF, les había dicho. Voy a ver en Scopus. Ahí el artículo va a aparecer en Scopus, ahí está, Nanoremediation, ¿no? Y ahí debe estar. Basta con eso y utilizo el conector Zotero. Conector Zotero. Y lo voy a grabar en mecánica de suelo. Hecho y listo. El autor es Liu, Fei Liu, el apellido Liu, Muhammad, Liu Muhammad. Graba Zotero, ahí está, ¿no? Nanoremediation, Fei y otros. Fei, está el apellido Fei. No había sido Liu, ¿no? Ese es un problema cuando estamos con apellidos extranjeros. ¿Cuál es apellido? ¿Fei o Liu? Yo equivocadamente pensé que el apellido era Liu. No, el apellido es Fei. ¿Bilal o Muhammad? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el nombre? Entonces, a veces hay ese tipo de confusiones, ¿no? Apellidos, nombres de nuestra región, facilísimo, ¿no? Si tienes Paredes, Quispe, ¿cuál es el apellido? Bueno, Paredes, Quispe es el apellido, ¿no? Luis Condori, el apellido es Condori, es facilísimo, pero acá, o en un artículo hecho por chinos, por árabes, el apellido es muy difícil de saber cuál es, ¿no? Aunque aquí está sencillo de saberlo porque dice Fei Com, entonces normalmente la coma separa el apellido del nombre, entonces ahí el apellido es Fei, ¿de acuerdo? Ya está en mi Zotero, ya es la fuente donde está ese concepto, voy a copiar el concepto, está aquí, hasta esta parte, copio, lo llevo a Word, lo pego. Como es traducción, cuenta como parafraseo y ahí cito. ¿A quién cito? A Fei. Cito a Fei, ¿no? Porque es de él. Fei Nanoremediation, clic, él. Punto. Esta es la forma correcta. Ahora lo que voy a revisar es lo siguiente. Voy a contar cuántas palabras tengo ahí. ¿Cuántas palabras hay? 45 palabras. Word tiene esa opción de contar. Aquí en lo seleccionado hay 45 palabras. La cita corta de cuántas palabras debe de ser? Menos 40 o menos, máximo 40.
Entonces ahí me estoy excediendo en 5 palabras. Tengo que reducir. Así que me pongo a reducir. Los nanotubos de carbono, CNT, son materiales a nanoescala unidimensionales hechos de carbono y pueden clasificarse ampliamente como nanotubos de carbono de paredes múltiples y nanotubos de carbono de pared simple. Esto de acá lo puedo obviar, puedo hacer una lista de abreviaciones después, ahí colocar, pero para esta definición no lo voy a poner. Con estructuras superficiales que pueden modificarse para brindar buenas características de absorción. Con estructuras superficiales que pueden modificarse para mejorar sus características de absorción. Ahí ya ahorré una palabra, vamos a ver cuántas me faltan. Tengo 43. 3 palabras menos. Los nanotubos de carbono son materiales a nanoescala unidimensionales hechos de carbono. Nanoescala unidimensionales de carbono y pueden clasificarse ampliamente como nanotubos de carbono de paredes múltiples. Y se clasifican, mejor, ¿no? Se clasifican en nanotubos de carbono de paredes múltiples y nanotubos de carbono de pared simple. Listo, ahora sí ya. Creo que ya tengo las 40. 40 palabras exactamente, ¿no? Aquí abajo el contador me dice que tengo 40. Y ya está. Ya tengo mi cita correctamente hecha. Esa corrección que tengo que tener al momento de citar es sumamente importante. ¿Cuándo? Cuando el Turnitin esté revisando esto. Si me excedo en el número de palabras, probablemente las palabras de exceso las va a comparar con algún texto y puede detectar similitud, puede, digamos, dar un porcentaje de similitud. Pero si tiene menos de 40 palabras, va a decir, pues, todo este párrafo está en esta cita y no hay plagio alguno, ¿no? Va a comparar las palabras con el original, con, digamos, lo que esté en este documento y como esta es una traducción y la traducción, pues, es de acuerdo al contexto y de acuerdo a quién traduce, es muy difícil que coincida con la traducción que haga el Turnitin u otra aplicación u algún otro traductor. Muy poco probable que se detecte similitud. Esa es la ventaja. Entonces, sobre nanotubos de carbono ya tengo 2 definiciones, me falta una. Bueno, ya eso lo dejo para ustedes. Completen una definición más, yo lo voy a poner acá así, rápido, y ahí le hacemos una cita cualquiera. A ver, le voy a poner, por ejemplo, clic ahí y enter. Ya está. Ahí están las 3 definiciones de nanotubo de carbono. Ahora, ya hice definición. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me voy a mi manual, tengo que hacer tipificaciones. Entonces aquí ya puedo hablar, ¿no? Ya está incluso ya, ¿no? Aquí en esto ya me está diciendo que hay de 2 tipos, ¿no? Entonces voy a buscar sobre tipos de nanotubos de carbono. Y eso puedo también buscarlo acá, ¿no? Ya tengo uno, este autor es uno, ahora busco otro. En el mismo Google Académico pongo nanotubo carbono. Tipos. ¿Okay? Vamos a ver si encontramos, o también puedo buscar ya no en el, directamente ahí en el Google Académico, acá en un libro de nanotubos que hable sobre nanotubos de carbono.
carbón nanotubes. Aquí en Wikipedia me pueden dar libros. No puedo citar Wikipedia, pero sí Wikipedia hace referencia a libros. Esa es una forma de encontrar libros. Si no tengo por dónde empezar, este es un primer, digamos, una primera pista que puedo seguir. Todos estos conceptos generalmente Wikipedia los extrae de libros. ¿Y esos libros dónde están? Al final. Ahí tienes toda la teoría de nanotubos de carbono y al final hay referencias. Ahí están, referencias. Traduce las referencias. Ahí están los libros que tienes que buscar. Sí, uno está traducido al español. A ver, dicen. Crecimiento filamentoso, microtúbulos, helicoidales de carbono grafítico, naturaleza, mecanismo de resistencia y rotura de nanotubos de paredes múltiples bajo carga de tracción, ciencia. Este es un artículo interesante, ¿no? Estudio experimental sobre conductividad térmica y viscosidad de nanofluidos, conductividad térmica, medidas de transporte térmico de nanotubos. Quiero encontrar un libro sobre nanotubos. Una práctica que suelo hacer es la siguiente. Me voy aquí a mi navegador, utilizo Genesis Library Genesis, ¿no? Ustedes también conocen, ya les dije sobre esto, y ahí voy a colocar, a ver, sobre lo que quiero encontrar. Quiero encontrar un libro sobre nanotubos de carbono. Es nanotubos, ¿no? Nano. Carbono. Y ahí aparece un montón, ¿no? Miren, los clasifico por año, del 2021. Con derecho, traducir. Diseño y análisis de interconexiones de nanotubos de carbono. Es un libro de Springer. Fuente confiable. Nanocompuestos a base de nanotubos de carbono. Ahí está el libro que quería. ¿Esto es un libro o es un libro, no? 124 páginas. Ahí tengo todo sobre nanotubos de carbono. Me lo descargo. Le voy acá, le dice uno, botón derecho, abrir, y aquí tengo el libro. Listo. ¿Qué más quiero? No tengo todo. Y así para lo que son concreto, agregados, suelos. Es el mismo procedimiento. Pongo acá suelos, vas a encontrar los mejores libros de suelos. Editoriales como Springer, McGraw-Hill, Limusa, o sea, editoriales internacionales de prestigio. Cita esas fuentes. Como te dije a un inicio, no estás siendo preparado en este curso para hacer una investigación y que te aprueben en la Andina. No. Este curso lo estamos haciendo para que puedas plantear una investigación y que pueda ser posible que sea publicado en una revista de prestigio, en una revista como Cielo o cualquier revista de cuartil 4321. Te van a pedir este tipo de revisión bibliográfica, ese tipo de trabajo, en donde hayas consultado fuentes confiables, en donde hayas basado el tema que estás investigando en vacíos de conocimiento de fuentes confiables. Entonces, tu trabajo de investigación tiene valor. Y el tiempo que estás invirtiendo en trabajar, en el trabajo de investigación que estás desarrollando, vale la pena invertirlo. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí está el librito. ¿Lo hemos descargado o no? Sí, ahí está descargado ya el librito, lo abrimos. Y acá, pues, obviamente está estos son varios artículos, sí, ¿no? Es un, digamos, extracto de artículos, pues un libro. Quiero ver el contenido. Y es un texto. Y ahí tengo propiedades, clasificaciones. Es decir, tengo pues todo lo que necesito para trabajar con mis nanotubos. Es un compendio de artículos. Ahí está la lista. Quiero un libro. Sigamos buscando un libro. Diseño de circuitos, estado de muchos cuerpos, fibras e hilos de nanotubos, producción, propiedades y aplicaciones de textiles inteligentes. Textiles.
híbridos de nanotubos de grafeno y carbono para aplicaciones energéticas y medioambientales. Y si le pongo acá nanotubos de carbono, suelos, a ver, no encuentra nada. Aplicaciones de nanotubos de carbono. A ver, ¿cómo digo eso en inglés? Quiero encontrar libros que hablen de nanotubos de carbono. Aplicaciones. A ver. Esto, bien. Encontré un montón. Aplicaciones. Ahí sí, pues no vamos a dar aplicaciones a diferentes casos. Aplicaciones emergentes de nanotubos de carbono y grafeno. Excelente. Justamente lo que quería encontrar. Prensa CRC es fuente confiable. Todo acá es prácticamente fuente confiable, ¿no? El Sevier. Entonces aquí es 2023, lo último, ¿no? El último libro. Ahí está sobre nanotubos de carbono. Bueno, con esto ya tenemos una fuente para buscar clasificación, tipo, es decir, hacer un buen marco teórico sobre esa variable. Hay abundante información, o sea, si hay de algo que no nos podemos quejar es de la abundante información que tenemos para casi cualquier tema que queramos investigar. Entonces, no se justifica que si tengo que colocar la definición de cemento, esté citando a la tesis de la UCB, que alguien ahí ha puesto una definición en su tesis y ustedes citan esa tesis de la UCB o de la UNAP o de la UANCB o de la UNI. No. Tienen que ser fuentes confiables e internacionales, indiscutibles. ¿Quién va a discutir una definición de cemento Portland del ACI, por ejemplo? En cualquier manual del ACI, de la norma ACI, vas a encontrar definiciones de cemento, agregado, aditivos. Una definición de cemento de un libro publicado en la editorial Limusa o Macro Hill o ASTM o ASH. Esas definiciones tienen peso internacional, son indudables. Esas son las que ustedes tienen que buscar. Espero que se entienda, se esté entendiendo esto y que estén captando cada cosa. Bueno, ya tenemos el librito aquí y ahora se está descargando. Es bastante grande el libro. Hay que dejarlo descargar, pero han visto ustedes la forma de tener la información de primer nivel. Aquí hemos descrito, aquí vamos a hablar sobre los tipos, la tipificación, qué tipos hay, probablemente los dos, puede haber más. Después hablamos sobre características, qué características tienen, ahí deben haber tablas, deben haber un montón de propiedades de los nanotubos, después de que has caracterizado, podemos ir a lo que son los orígenes, ¿no? Desde cuándo se conocen los nanotubos de carbono, desde cuándo se utilizan en suelos. 3 fuentes hay que buscar que hablen sobre eso. Y después de que has hecho eso, ¿qué sigue? Acá siempre, ¿no? Siempre hay que ver tipificaciones, orígenes, vigencia. ¿Cómo está, digamos, actualmente la tendencia del uso de nanotubos de carbono? ¿Cuán vigente es? Y yo sé por lectura que hice que los nanotubos de carbono existen hace mucho tiempo, hace varias décadas ya existen ya. Pero sus aplicaciones eran en campo agropecuario, en producción de alimentos. Ahí estaba su, digamos, mayor uso, mayor aplicación. Ahora último, se está aplicando, recién, digamos, hace menos de 5 años, se está aplicando en estabilización de suelo, recién. Entonces, eso responde a lo que si es vigente o no. Es vigente, se está estudiando y se están obteniendo buenos resultados. Tiene un potencial desconocido todavía o por descubrir. Entonces, en este momento se están haciendo muchas investigaciones sobre ese nanotubo de carbono en estabilización de suelos. Eso es lo que van a leer en los artículos que ustedes puedan descargar.
Y eso es lo que hay que buscar. 3 autores que hablen sobre estos aspectos. Una vez que has completado eso, da tu posición. Tú di, ¿no? Para efectos, puedes decir así, ¿no? A ver, con respecto a esto, por ejemplo, para el caso del presente estudio. Ahí sí dices, ¿no? Para el caso del presente estudio, o sea, del que estás haciendo tú, los nanotubos de carbono son materiales más pequeños que son materiales en el rango de, a ver, me voy a San Google y le pregunto qué es un nanómetro. ¿Qué es un nanómetro? El nanómetro, los nanotubos de carbono se miden en nanómetros y te va a decir cuántos nanómetros cuando veas las propiedades. Entonces tú acá dices 1000 millonésima parte del metro. Listo, copias eso y eso no tienes que citar, ¿no? Para el caso de presente estudio, los nanotubos de carbono son materiales que se miden en nanómetros y ahí pegas. Listo. Tú estás dando ya tu parecer, ¿no? ¿Qué dice acá? Propiedades físicas sobresalientes como alta superficie específica incluso le puedes hacer trabajar al chat GPT, le dices esto, ¿no? Acá tienes esto de acá, eso es más fácil, eso es lo más fácil que yo he visto que se puede hacer, ¿no? Te vas acá al chat GPT y le dices, ¿no? Parafrasear los siguientes párrafos en no más de 40. Aunque en este caso no necesitamos 40 palabras. Cuando vas a escribir tú, cuando tú vas a tomar posición, no necesitas limitarte a 40 palabras. Tú puedes escribir 80, toda una página, pero es tuyo. No lo copies, no hagas copia y pega. Tú redáctalo. Y cuando tú redactas es original. Y cuando le haces trabajar al ChatGPT, ten cuidado en lo que te pone ChatGPT, porque hay muchas cositas que utilizan siempre las inteligencias artificiales y un detector digamos, de textos redactados con inteligencia artificial lo puede detectar. Ahí tienes que tener cuidado. Eso es utilizar inteligentemente estas herramientas. Pero le puedo decir, para hacer los siguientes párrafos, en no más de 70 palabras. Porque no me interesa que sea pues 40 en este caso ya, ¿no? Cuando cito debe ser 40, y si es más de 40 es muy fácil de hacer también eso. Ahorita lo vamos a hacer. En no más de 70 palabras. Lo que copié lo pego ahí, entre comillas, y listo. Y aquí se pone a trabajar ChatGPT y me dice, los nanotubos mejoran materiales como el cemento gracias a su notable elasticidad. Capacidad de absorción. Esto me puede servir porque está resumiendo lo que dicen estas dos y acá lo pego y trabajo, ¿no? Para el caso de presente estudio, los nanotubos de carbono son materiales que se miden en nanómetros, millonésima de parte del metro. Estos materiales, ¿no? Estos nanomateriales, puedo poner. Y eso depende mucho de ya tu dominio del idioma, de cuán hábil eres para redactar. Y obviamente, pues ahí muchos van a tener problemas, ¿no? Yo lo sé porque cuando yo me pongo a redactar mi posición, es algo que tú tienes que decir basado en lo que has leído. No se trata de copiar y pegar lo que te dice el ChatGPT, porque a veces te va a enviar al desvío también. Ese es un riesgo que corres. Entonces, mientras más lo haces, mientras más practicas, más dominas la técnica. O sea, la cuestión está en que leas y que entiendas lo que dice, ¿no? Entonces, si no entiendes lo que dice, si tienes dudas de alguna palabra que has colocado, que has puesto,
Entonces poco vas a poder, pues tú también ahí proponer o tomar posición. Ese es el reto, ¿no? Es la dificultad de esta parte, en donde ya tienes que empezar, pues tú a redactar, ¿no? Estos materiales mejoran, estos materiales mejoran o son, mejoran, superan materiales como el cemento gracias a su notable elasticidad y gran área superficial. Vienen, yo no le voy a poner vienen, ¿no? Pueden presentarse en formas de pared simple o múltiple. Tienen superficies modificables que potencian su capacidad de absorción. Entonces, absorción. Control copy, me voy aquí a ChatGPT y le digo explica absorción en el contexto de la mecánica de suelos. ¿Qué es absorción? La absorción se refiere al proceso por el cual átomos, iones o moléculas de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas en suspensión se adhieren a la superficie de los sólidos del suelo. Esto ocurre debido a las fuerzas de atracción entre la superficie de las partículas del suelo y las sustancias presentes en el agua. Entonces, átomos, iones o moléculas se adhieren a la superficie de los sólidos. Eso es absorción. Entonces, capacidad de absorción, y ahí puedo yo aclarar, ¿no? Estoy escribiendo yo, le pongo ahí capacidad de absorción, y le voy a poner esto de acá. Ahora, absorción es un término del conocimiento, digamos, es un término general, no necesito citar. Así que ahí no se hagan problemas. Y vamos a ver también ese asunto de qué cosa hay que citar y qué no. Es muy importante. A ver. Crucial, dice absorción, se refiere al proceso por el cual sólidos tienen superficies modificables y que potencian su capacidad de absorción. Entonces acá, absorción, proceso a su superficie. En el caso de los nanotubos. Capacidad de absorción, proceso, capacidad de adherencia de átomos, iones o moléculas a su superficie, a la superficie del nanotubo, ¿no? Potencia su capacidad de absorción, capacidad de adherencia de átomos, iones o moléculas a su superficie. Estoy aclarando. Incluso puedo quitar absorción y poner esto. Eso ya depende de mí, cómo redacte, ¿no? Entonces aquí ya hice es tomar posición. Yo estoy, en función a lo que he escrito acá, estoy redactando mi parecer. Entonces, cuando defines algo, ocurre lo siguiente. Vas a definir y vas a encontrar un autor que dice una cosa. Por ejemplo, eso me ha pasado en el caso de subrasante, que es algo que siempre estoy revisando. Si tú revisas el concepto de subrasante de Ashton, tiene un concepto bastante simple, que el MTC lo ha copiado. Pero si revisas el concepto de subrasante de, por ejemplo, Yang Huang, que es un autor de libros muy reconocido a nivel mundial, su concepto es más técnico, más completo. Y si revisas el concepto de subrasante de otro autor reconocido en geotecnia, en ingeniería de pavimentos, es un tanto diferente. Son tres conceptos que puedes tener.
Entonces, los tres conceptos los pones aquí y los analizas. Y luego tú dices, para efectos o para el presente estudio, para la presente tesis, subrasante será esto. Eso es lo que se hace. Subrasante será esto. Das tu concepto de subrasante, pero basado en esos tres que has entendido. Eso es tomar posición, asumir una posición. Y estás diciendo que puede haber muchos conceptos de subrasante. Acá te muestro tres muy importantes, de autores importantes, pero para esta tesis, y según mi criterio, lo que yo pienso es esto. Y punto. Estás aportando, estás revisando conceptos de fuente confiable y tú estás aportando un concepto. Eso mismo, esta posición la tienes que hacer tanto para las definiciones como para la tipificación, clasificación. Lo puedes hacer uno solo al final. Si no tienes mucha práctica, solo al final, ¿no? Aquí estos tres son de definición, otras tres de tipificación, otras tres de características, otras tres de orígenes, otras tres de vigencia. Y finalmente, después de eso, tú da tu posición. ¿Cuántas hojas de redacción significan esas? No serán más de 2 hojas. Pero en esas 2 hojas habrás citado unos 6 o 7 autores. Eso es hacer una buena revisión bibliográfica, eso es construir tu marco teórico, tu base teórica. Porque ya habiendo entendido qué es un nanotube de carbono, cuáles son sus características, qué tipos, sus orígenes, ya has entendido tu variable independiente. Ya has tomado posición, una definición de nanotube de carbono para ti, para tu tesis. Entonces, pues ya vas a estar en condiciones de poder utilizar esa palabra en una hipótesis. Ahora te falta saber sobre resistencia al corte directo. ¿Qué tipos hay? ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son sus principios? Sus características, ¿no? ¿Qué cosa es la resistencia al corte directo de un suelo? Una vez que ya has hecho eso, tranquilamente vas a poder hacer una hipótesis bien dada, bien fundamentada, no un disparate. Y planteo un disparate generalmente cuando no tengo pues esta base teórica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la práctica de hoy. Pude haberme extendido un poco más, pero bueno, para terminar, me faltaba acá ver, hemos visto citas parafraseadas cortas. Ahora vamos a ver una cita, digamos, parafraseada, pero de más de 40 palabras. ¿Cómo se hace? Vamos a asumir que, por ejemplo, esta de acá tiene más de 40 palabras. Vamos a hacer de cuenta que esto no es lo que tú has escrito, lo has parafraseado de una fuente, ¿de acuerdo? Hagamos de cuenta, eso tiene 66 palabras. ¿Cómo se coloca una cita parafraseada de más de 40 palabras correctamente? Agarras tu manual y ¿qué te dice? Cita larga. Tienes que tomar en cuenta las indicaciones. Parafraseo parentético, cita larga. Vamos a ver por dónde está. Cita larga, no está acá, más antes. Parafraseo narrativo. Acá está. Cita parentética, una de las cuestiones más importantes de los... Bueno, acá está mencionando y acá está también. Cuando es una cita larga de más de 40 palabras, ahí está, cita larga de más de 40, se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra. Esto es cuando es textual incluso, ¿no? Se pone comillas cuando es textual, tal y como está en la fuente, le pones comillas. Eso se puede hacer también, pero no es bueno abusar de eso. Puedes tener en tu base teórica pues unos 3, 4 conceptos entre comillas, ¿no? Pero no más, porque más ya incurres en práctica, digamos, no elegante, no adecuada. No abusar de citas textuales. Y aquí nos está haciendo una cita larga de más de 40 palabras. En el caso de parafrasear es lo mismo. Pero cuando es cita larga de más de 40 palabras textual, o sea,
tal como está en la fuente, tienes que indicar, miren, acá está colocando la cita delante y al final de lo que está del párrafo, coloca entre paréntesis y el número de página. Esta es la forma para una cita textual, o sea, cita tal como está en la fuente. Pero cuando es parafraseo, lo que hicimos en Word es un tanto diferente. Esto es cita larga, acá está. No hay un ejemplo. Pero está un ejemplo por ahí, pero vamos a nosotros a explicarlo rápidamente. Cuando es cita larga parafraseada, lo que se hace es hacer la sangría de 1.27 centímetros, media pulgada, ahí está. Y puedo simplemente empezar con lo que quiero citar y aquí al final la referencia o la cita no se coloca dentro del punto. Aquí este párrafo terminó con ese punto y fuera de ese punto coloco la cita. Adicionar cita, por decir esto le pertenece, vamos a asumir a Terzaghi. Enter. De esa forma se cita cuando es una cita parafraseada de más de 40 palabras. Lo puedes hacer, tienes 80, 100 palabras, lo haces con esta sangría así. Esta es una parentética, es decir, al final estás mencionando al autor. Pero ¿cómo se hace al final? Así. Se termina, hagan de cuenta que no existe, porque puede confundir. Digamos, no existe esto, ¿ya? Así. Termina en capacidad, punto. Terminas el párrafo y después del punto colocas la cita y esta ya no tiene punto. Esa es la forma correcta. ¿De acuerdo? Cuando es cita larga. Entonces acá tenemos dos formas de citar. Cita corta, parafraseada. Antes de colocar el punto se pone la cita y al final el punto. Cita larga, parafraseada, se coloca la cita y punto y después la cita, ¿no? Propiamente dicha. Esto es en el caso de parafraseo. Ahora, si es textual, si es que es tal como está en el origen, entonces ahí la forma es también clarísima, ¿no? Aquí vamos a leer eso. Cita parentética, ahí está, cita textual. Cita textual se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso, dice, ¿no? A situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta. Cuando tengas que colocar una definición exacta, no quieras parafrasear, puedes hacer uso de las citas textuales. Datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable, alguna frase célebre. Vas a parafrasear una frase célebre, ¿no es cierto? Se coloca entre comillas y se cita al autor, ¿no? Entonces, en esos casos se puede usar cita textual. Ahí dice claramente cuándo podrías usar citas textuales. Entonces, cuando es cita textual, tienes dos formas de colocarlo, de forma narrativa y de forma parentética. ¿Qué significa de forma narrativa? Significa que le das énfasis al autor. Entonces, aquí está la cita, miren, esto de acá es la famosa cita narrativa textual. Narrativa, porque aquí antes de decir el concepto que está entre comillas, ¿no? Acá están las comillas, eso es lo que hay que citar, lo que está entre comillas es lo que ha dicho Kaplan y Shapu, ¿no? Entonces se pone así, ¿no? Punto, seguido, según Kaplan y Shapu y entre paréntesis 2019. Esa es la forma correcta, cuando es narrativa. Entre comillas lo que quiere decir porque es una cita textual. Y si es textual, al final de las comillas, sin punto finaliza, se pone entre paréntesis el número de página. Esa es la forma correcta. El número de página cuando es textual. Y cuando es parafraseado, ya no necesitas colocar número de página. Cuando es parafraseado. Cuando es textual, con comillas y número de página al final. En el Zotero, ¿cómo hago esto de acá? Muy sencillo. Me voy a ir al Word. Voy a copiar, por decir, este párrafo, control C. Voy a citar este párrafo de acá.
Ahí terminó el párrafo. Es una cita textual, entonces lo pongo entre comillas. Y acá digo, ¿según quién? Esto lo ha dicho Terzaghi, digamos. Entonces ahora le pongo, según Terzaghi, yo escribo eso, Terzaghi. Si escribo Terzaghi, y si es Terzaghi con otros autores más de 3 autores, si son 2 autores se pone Terzaghi y, se pone así, Terzaghi y, digamos, Peck, ¿no? Así se pondría si son 2 autores. Pero si son más de 2 autores, entonces ya no puedes hacer eso. Terzaghi et al, ¿no? Terzaghi y otros. Puedes poner Terzaghi y otros, también en español así. Pero hay que poner el año de la fuente, de publicada fuente. ¿Cómo se hace eso? Si fuera Terzaghi y más autores, entonces Terzaghi y otros, ahí va el año. Entonces hago adicionar cita, busco la fuente, ¿no? En mi Zotero debe de estar. Y acá Terzaghi y otros, dice acá, ¿no? ¿Listo? Clic en el cuadro celeste y le digo acá omitir autor. Le pongo omitir autor, enter, enter y listo. Fíjate que Terzaghi y otros es lo que yo he escrito, pero este 1996 es campo. Ahí está pues justamente la referencia de Terzaghi y eso va a hacer que aparezca aquí. Aquí voy a poner referencias bibliográficas. Porque cuando hago referencias bibliográficas, aquí inserto la bibliografía, adicional bibliografía, y ahí debe estar Terzaghi. Acá está Terzaghi, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, no aparecería aquí si yo estoy citando y no coloco este campo. No aparecería este de acá. Entonces, la forma de hacer es Terzaghi y otros, y aquí inserto la cita, pero sin el autor, omitiendo autor. Entre comillas lo que ha dicho, y todavía falta acá al final, falta el número de página, ¿no? Eso hay que colocar acá, ¿no? El número de página y luego punto, al final, punto. Esas cositas hay que tomar en cuenta y con eso estás haciendo un citado correcto. Si no haces eso, la cita es incorrecta y cuando la cita es incorrecta, probablemente Turnitin lo detecta como similitud. La cita tiene que ser correcta. Turnitin tiene pues dentro de su motor de trabajo, tiene todas las normas, AAPA, Chicago, todos los estilos lo tiene pues dentro y con eso trabaja, ¿no? No es un software que cueste pues un sol, ¿no? El Turnitin, un software, cuesta millones de dólares, utiliza mucha información, es un programa muy sofisticado. Entonces, considera esas cosas, tiene esas reglas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ello. Ahora, ¿cómo hago esto de acá? Bueno, ya pues, si es número de página lo pones manualmente, ¿no? Voy a intentar hacerlo con el Zotero. Yo lo he puesto manualmente siempre porque no necesito generarlo con el Zotero, pero creo que no tiene esa opción Zotero. A ver, vamos a ver. Desde Terzaghi y otros. Ahí está. Aquí le pongo página 111 por decir y omitir autor. A ver qué pasa. Enter, enter. Claro. Lo que va a pasar es que va a aparecer el año. 1996, página 11. ¿Qué pasa cuando quieres que sea tal y como está? Lo que te dice APA es esto. Tiene que ser P.111, o sea, P y la página. Entonces, para hacer eso, simplemente copio esto, control C, lo borro y control E, ¿no? Listo, y edito. Y listo. Y ahí queda. Entonces ahí tengo, este es campo, este ya es texto estático, no necesitamos que sea campo, ya con esto ya tenemos esta cita, ¿no? Ya está en las referencias, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo una cita textual. De esa forma se coloca una cita textual de menos de 40 palabras. De forma narrativa esta, ¿no? Narrativa porque da énfasis en el autor, es decir, primero aparece el autor, según Terzaghi, dices, y luego el contenido. Eso es narrativo. Y parentético es cuando colocas entre comillas, esto mismo vamos a hacerlo parentético. Parentético sería esto, ¿no? Todo lo voy a...
entre comillas acá y en esta parte. Ahí está, ahí ya se ha puesto como texto estático. Bueno, vamos a borrar, hacemos la cita ahí. Versailles. Está en la página, por decir, 67. Y listo. Punto. Eso es una cita parentética, donde se da énfasis al contenido, no al autor, ¿no? Aquí está, ¿no? Comillas, no hay punto y al final punto. Comillas, no hay punto, al final punto. Esa es la forma. Y si esto fuera de más de 60 palabras, si fuera de más de 60 palabras, entonces hago su sangría izquierda de media pulgada, le quito las comillas, punto, y aquí iría de esa forma, ¿no? Versailles y la página. Esto es cuando es más de 40 palabras. Cita larga, pero textual. Cuando es textual, tengo que colocar el número de página. Cuando es idéntica como está en la fuente, ¿no? Sin parafraseo. Y cuando ya es parafraseada, no tengo necesidad de colocar número de página. Es opcional, si quiero le puedo poner número de página, pero no estoy obligado. Cuando es textual, sí estoy obligado a colocar número de página. Todo eso que estamos explicando está aquí, en este manual tan pequeño, tan importante que nos sirve pues para poder hacer correctamente nuestra redacción. Muy bien, ya me he extendido un poco más allá del tiempo establecido. Si es que hubiera alguna pregunta, estoy llano para responder. Adelante con sus preguntas, punto enter en el chat, y si no, nos quedamos aquí